Bienvenidos a una nueva presentación de la vida y obra de los Padres Verdaderos. Esta es la cuarta parte. En el video anterior estuvimos hablando de la parte de la vida del Reverendo Moon cuando él es liberado por las fuerzas aliadas de campo de concentración en Hunnam y todo lo que tuvo que pasar con sus dos discípulos para poder escapar de Corea del Norte hacia el sur. Finalmente ellos escapan y logran llegar hasta Busan, que es una de las ciudades más en la parte sur de Corea, y allí establecen la primera iglesia de unificación, que es una iglesia hecha de latas y cartones, y vemos cómo comienza la historia del movimiento de unificación allí. Después de 4 años estar allí, ellos deciden llevar acá la sede a Seúl, ¿no? Y ya estando en Seúl, establecen la primera iglesia oficial de unificación, que tiene el nombre de Asociación de Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Es una fotografía de cómo lucía la iglesia en ese entonces. Entonces las labores de testimonio comienzan y muchas personas se unen, especialmente estudiantes de una universidad cercana al centro, una universidad muy prestigiosa en Corea, llamada la Universidad de Ewha. Vamos a hablar un poquito de ello. Entonces las labores de testimonio se enfocan en esa universidad y muchos de los estudiantes de esta universidad vienen a escuchar el principio divino y se unen al movimiento de unificación. Cuando la directora de la universidad, una señora llamada María Park, se da cuenta de que muchos de sus estudiantes están uniéndose a este movimiento, ella decide empezar una guerra en contra de la iglesia. Era una señora muy poderosa, entonces lo que ella hace es utiliza todas sus influencias para destruir la imagen de la iglesia. Lo primero que hace es envía su profesora de religión, es una señora muy preparada, la envía diciéndole que con la misión de que fuera a la iglesia y destruyera la fe del líder de esta iglesia. Cuando la señora viene, ella llega y empieza a hacerle preguntas al padre, al Reverendo Moon. Como ella tenía mucho conocimiento de la Biblia, empieza a hacerle preguntas y el padre muy, muy calmadamente le respondía a las preguntas utilizando la Biblia misma. Y le decía, abre la Biblia, y ella le decía en qué página, y él le decía en cualquier página. Y cuando ella abría la Biblia encontraba la respuesta que él estaba buscando darle. Muy sorprendida, entonces ella empieza a escuchar un poco las enseñanzas del Reverendo Moon, y al final de cada día él le decía que le hiciera un favor, que fuera, cuando llegara a su casa, que hiciera una oración y que le preguntara a Dios quién más amaba Dios, si a Jesús o a toda la humanidad. Entonces ella accede y ella va y hace la oración y recibe la respuesta en su oración, en la que Dios le decía de que Dios amaba a Jesús más que a la humanidad. Como sabemos, Dios estaba buscando siempre por el establecimiento de su ideal a través de una persona que pudiera lograr las 3 bendiciones y llegar a ser uno con Él. Jesús ha sido la única persona que ha logrado eso. Entonces se puede entender la respuesta de Dios claramente. Ella regresa al siguiente día, le da la respuesta y sigue estudiando, y al final de ese día el padre le pide otro favor, le dice: cuando llegues a tu casa,
haz una oración y pídele a Dios que te responda la pregunta: ¿a quién ama más él? ¿A el reverendo Moon o a toda la humanidad? Y ella no puede creer lo que le estaba pidiendo, pero lo hace. Y cuando hace la oración, Dios le responde que él amaba más al reverendo Moon. Al siguiente día ella viene y le da la respuesta y sigue estudiando. Y al final del día el reverendo Moon le dice: ahora quiero que vayas y le preguntes a Dios a quién más ama él, a Jesús o al reverendo Moon. Y ella hace al final al regañadientes porque pensaba saber la respuesta, pero lo hace de todas maneras, y cuando hace la oración, Dios le responde que él amaba a ambos por igual. Después de eso, ella se convence y se une a la Iglesia de Unificación y nunca más regresa a la universidad. Entonces, como podemos entender, la directora de la universidad estaba furiosa y empieza a pedirle a los periódicos y a los medios de comunicación de Corea, utilizando sus influencias para que sacaran noticias falsas, noticias terribles de la Iglesia de Unificación, diciendo que la Iglesia de Unificación era una iglesia donde se llevan a cabo orgías satánicas en el sótano de la iglesia, que tuvieran mucho cuidado. Que entonces por un tiempo la Iglesia de Unificación fue conocida en Corea como la Iglesia de la Fornicación. Fue un periodo muy difícil, un periodo en que Satanás trató de destruir nuestra iglesia, pero no lo logró. Aún así, el padre, el reverendo Moon, trató de enviar misioneros por toda Corea tratando de expandir la palabra de Dios, ¿no? El principio divino. Y rápidamente la gente empezó a escuchar las enseñanzas del principio y a unirse al movimiento. Bueno, cambiemos un poco de tema. Sabemos de que el Mesías, una de las misiones más importantes, o quizá la misión más importante del Mesías, es establecer los padres verdaderos. El padre intentó establecer los padres verdaderos durante los años, a mediados de los años 40. Y él se casó con esta mujer, que era una mujer con una fe cristiana muy fuerte. Lamentablemente ella fracasó en su misión porque no pudo nunca entender la importancia de la misión del reverendo Moon. Y en lugar de apoyarlo, le decía que se fueran a vivir juntos, que ella cuidaba de él, que él no tenía que preocuparse de nada, pero que tenía que olvidarse de esa locura. Y él trató de enseñarle, de educarla, pero ella nunca pudo entender. Y al final de ello, ella, frustrada por la indiferencia del reverendo Moon ante su oferta, empieza a agredir a los miembros y a causar grandes dolores de cabeza en el centro. Y al reverendo Moon no le quedó otra sino pedirle que se fuera. Y así fue como terminó su primer matrimonio en fracaso. Entonces el reverendo Moon sufrió mucho porque él sabía de que si no podía lograr establecer los padres verdaderos, su misión no iba a ser completada. Dios entonces estaba ya preparando a alguien que pudiera establecerse en esta posición. Esta es la señora Hak Ja-han Moon. Vamos a hablar un poco de su vida. Ella nace en Corea del Norte, en la parte sur de Pyongyang, en enero 6 de 1943. Durante su nacimiento hubo profecías. En una de ellas se le decía a la madre que le pusiera el nombre a ella Hak Ja-han, que significa tiene que ver con tan dulce y agraciada como la grulla. La grulla es este animal, es un animal muy, muy venerado en Corea. Significa buena suerte, buena fortuna. Entonces ella le pone el nombre de Hak Ja-han a la niña basado en esa profecía. También la familia, la mamá de Hak Ja-han Moon, que se puede ver en la fotografía, una persona muy especial, y su madre, la abuela de Hak Ja-han, eran miembros de la iglesia dentro del vientre que hablamos en el video anterior. Entonces en la iglesia dentro del vientre ellas aprendieron las enseñanzas de esta iglesia y
y oraban constantemente por encontrar al Señor de la Segunda Venida, que ya supuestamente estaba en Corea. Afortunadamente ellas sobrevivieron a la ejecución de todos los miembros en la cárcel. Durante ese periodo ellas pudieron sobrevivir a ese momento y pudieron seguir sus vidas. Durante su infancia, la guerra estaba a punto de estallar, entonces la gente empieza a tratar de escaparse del norte. Entonces la abuela y la madre de Hak Ja Han salen de su pueblo e intentan escapar hacia el sur. Fue muy difícil para ellas escapar, ya que las vías estaban llenas de militares y ellos le impedían a la gente salir de Corea del Norte. Entonces, al pasar ellas por un retén, los militares le dicen a ellas que regresen, a las 3 mujeres que regresen, pero ellas, sabiendo de que no podían quedar atrapadas en Corea del Norte, ellas utilizan un camino de herradura, pero allí son percibidas por unos soldados y ellas se esconden detrás de unos arbustos. Lamentablemente los soldados siguen su rastro, pero cuando la niña Hak Ja Han advierte que los soldados las han detectado, comienza a cantar un himno cristiano y la voz de la niña conmueve el corazón de los soldados a tal punto de que estos las dejan seguir su camino hacia el sur. Entonces fue como un milagro. Ellas continúan su camino hacia el sur y llegan hasta Corea del Sur, donde se radican en la casa del tío materno de la madre. Y ellas continúan allí su búsqueda por la iglesia elegida. Entonces, durante toda la infancia y adolescencia de la vida de Hak Ja Han, que se ve aquí en la fotografía, ella estudia en un colegio de monjas y se prepara para una vida de sacrificio y pureza. Al mismo tiempo, su madre, la madre de Hak Ja Han, está en búsqueda constante de la iglesia. Finalmente, ella tiene una revelación donde ve unas aves dirigirse hacia unos dragones dorados, dirigirse hacia la dirección de la iglesia en Seúl, y ella finalmente encuentra el movimiento, escucha el principio divino e inmediatamente se une a la iglesia. Un día, la niña, cuando ella se une, todavía Hak Ja Han tenía 13 años, entonces un día trae la niña a presentársela al padre, y cuando el padre la ve por primera vez, hace una oración dándole gracias al cielo y le dice a la niña: tendrás que vivir una vida de sacrificio. Pero ya ella sabía eso porque su madre le había inculcado de que ella tendría una misión muy importante en el futuro. Entonces, más adelante vamos a ver de que ella se prepara para su misión, y unos años más tarde todo estaba concretado para llevarse a cabo las bodas del Cordero, que es el momento más importante quizás de la vida de los padres verdaderos. En el centro, en la iglesia, todavía no se conocía el nombre de la persona que iba a estar en la posición de la madre, pero una de las ancianas de la iglesia tiene un sueño, una revelación, donde ella ve unas grullas asentándose en la cabeza del padre, y cuando ella trata de ahuyentarlas, las grullas vuelven a sentarse en la cabeza del padre, y entonces allí ella se da cuenta de que la elegida va a tener el nombre Hak Ja Han. Entonces se lleva a cabo el boda del Cordero en marzo 16 de 1960, junto con las 36 parejas que significaban toda la humanidad. Es un momento glorioso de la historia humana, pero es un momento muy triste también, porque era un momento en que muchas personas, familiares de las parejas que estaban recibiendo la bendición, estaban tocando afuera tratando de impedir de que esto se llevara a cabo. Pero finalmente la ceremonia se lleva a cabo, y este momento glorioso de la vida de los padres verdaderos y de toda la humanidad se establece victoriosamente. Al final,
Entonces vamos a ver en el siguiente video un periodo de expansión del movimiento de unificación, cuando el movimiento de unificación se esparce alrededor de todo el mundo. Muchas gracias.